Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a comentar todo lo concerniente al metronidazol, un antibiótico antiprotozoario muy eficaz y muy utilizado en la clínica veterinaria, que conoceréis seguramente más por su nombre en humana, que es el Flagyl. Sin otro particular, nos vemos en el vídeo. El metronidazol es un antibiótico de los que se conoce de amplio espectro. Se utiliza tanto para enfermedades cutáneas, puede tener bastante uso, enfermedades del aparato genital, bastante utilizado también, y sobre todo, como os voy a explicar en este vídeo, enfermedades gastrointestinales. Especialmente os voy a comentar para la cual es más eficaz, que son las gastroenteritis ligadas a la presencia de un protozoo como es la giardia, concretamente la Giardia lamblia. Se trata de un producto bastante seguro. De hecho, podéis darlo incluso, o se aplica de hecho también en cachorros, aunque no debéis excederos en la dosis, que más adelante os voy a comentar también en el vídeo, ya que si abusáis mucho de este medicamento sí que puede tener efectos colaterales, sobre todo a nivel nervioso. Es decir, perros que presentan ataxias, es decir, parálisis de una extremidad o de las dos, incoordinación motora, se les gira el cuello y se les queda como ladeado, y un síntoma que, si os pasáis de la dosis, os llamará mucho la atención, que es el nistagmo, es decir, perros que tienen movimientos así como involuntarios de los ojos. Bueno, perdonad la broma por el movimiento, pero es la mejor manera que tengo de explicarlo. El metronidazol lo podéis encontrar en muchísimas fórmulas, desde pastillas, desde jarabes, no os lo aconsejo en inyectable, pero también se puede aplicar, etc. El abanico, al ser un producto tan utilizado, es un producto que existe en multitud de presentaciones, ¿de acuerdo? No va a ser un medicamento de aquellos que digas, oh, que me ha comentado este hombre que no encuentro por ningún lado. No, es un medicamento que muy fácilmente vais a encontrar fabricado por multitud de laboratorios. La dosis que se aplica de este medicamento de metronidazol es de 50 miligramos por kilogramo de peso vivo. Es decir, es una dosis de muy fácil aplicación, ya sea en pastillas o en jarabe, como os he comentado. Y la duración del tratamiento pues oscila entre los 5 y 7 días. Como os he dicho también, no conviene que os excedáis en el tratamiento, ¿de acuerdo? No es en absoluto conveniente. Aunque os he dicho que es un tratamiento o un medicamento muy seguro, pues como todo medicamento tiene efectos colaterales. No es preciso que os sobrepaséis de la dosis o que la apliquéis durante mucho más tiempo. En algunos perros, a la dosis habitual, pueden darse casos de perro que tiene mayor somnolencia, que está como aletargado, y de forma muy rara algún síntoma de naturaleza nerviosa. Los síntomas graves de naturaleza nerviosa, como os he comentado, por la ataxia, la incoordinación motora y demás, solo se van a dar en perros que sean tratados durante mucho tiempo y a dosis muy superiores a los 50 miligramos por kilo de peso vivo. Y como os he comentado, el metronidazol, pues ocurre como con muchos medicamentos, que si tenéis acceso al Flagyl de humana, pues es mucho más barato. Y como es el mismo producto, y aquí no nos casamos con nadie, como dice aquel, pues lo que os haga más económico. Esto sí, es importante que podáis diagnosticar la causa de la diarrea. Es decir, hay antibióticos que son más eficaces para algún tipo de diarrea, por ejemplo, las diarreas por gram negativos, como coli o salmonela, pues es mucho más eficaz la enrofloxacina. Aquí os dejo un ejemplo. El metronidazol, ¿para qué es muy eficaz y es el tratamiento de elección? Pues es el tratamiento de elección para las diarreas por giardia o la giardiasis en perros, que es lo mismo. ¿Qué es la giardiasis en perros? Pues la giardiasis es una enfermedad provocada por un protozoo, un parásito de tamaño celular. No es una bacteria, no es un virus, es un parásito de tamaño pues más grande que una bacteria, pero no es visible a simple vista. Es un parásito flagelado, es decir, os pondré por aquí alguna imagen para que lo veáis, que parece una nave espacial con unos tentáculos que le salen.
Es muy característico cuando lo ves al microscopio, se distingue muy bien, el diagnóstico es muy sencillo en heces y demás. Y el contagio de este parásito es muy habitual porque, digámoslo así, es un parásito que se transmite por las heces. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que nuestro perro huele las heces del perro vecino, riesgo de contagio de giardia. Nuestro perro bebe agua donde ha estado otro perro y ha defecado en el agua, riesgo de contagio de giardia. Además, la giardia es transmisible a los humanos. De hecho, es una enfermedad que en algunos países es relativamente frecuente en personas, sobre todo mujeres, que trabajan en las guarderías cambiándole los pañales a los niños, porque tocan las heces de los niños sin querer, a lo mejor no se lavan bien las manos, vuelven tal, y ingieren el parásito y se contaminan. Por lo tanto, de ahí que el Flagyl sea tan utilizado en humana. Y de ahí que también que sea tan barato. Por eso lo recomiendo que si no tenéis acceso al metronidazol de veterinaria, que utilicéis el Flagyl de humana. Y bueno, esto es lo que os quería contar sobre el metronidazol, un antibiótico / antiprotozoario muy eficaz que en la clínica vamos a utilizar sobre todo para el tratamiento de la giardiasis en perros, que debéis tener presente en vuestro botiquín y que en próximos posts, como os voy a explicar también lo que es la giardiasis, volveré a hacer mención de este producto porque de verdad es un antibiótico o antiprotozoario, como lo queréis llamar, de elección. Y sin otro particular, pues lo dicho como siempre, si os suscribís al canal nos hacéis un gran favor. Si lo compartís de manera que el servicio que damos gratuito de consultas llegue a más gente, nos hacéis un favor. Y yo solo me queda que desearos el más feliz de los días. Hasta luego.